Buenos días. Nosotros somos un grupo de estudiantes de quinto de farmacia que estamos cursando la asignatura de Vacunapps, a través de la cual estamos dando un servicio a la sociedad y a la vez que estamos aprendiendo. Por eso esas siglas APS, aprendizaje-servicio. Y lo hacemos a través de los conocimientos de las vacunas. Y bueno, puede que todos vosotros os preguntéis, ¿y qué es una vacuna? Pues una vacuna es un compuesto que cuando lo administramos a una persona, vamos a conseguir que ésta sea resistente frente a una infección, ya que ponemos en marcha su mecanismo de defensa. ¿Y por qué son tan importantes las vacunas? Porque, como todos sabemos, salvan vidas, disminuyen muertes y además nos van a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Bueno, todo esto de las vacunas se remonta ya muchos años atrás. La primera vacuna fue contra la viruela y fue Edward Jenner quien la desarrolló. Él se dio cuenta que los ganaderos, cuando estaban en contacto con las vacas, estas tenían viruela bovina. Y entonces estas ganaderas y los ganaderos no se contagiaban de la viruela humana. Y era porque anteriormente habían contraído esta viruela bovina. Y esto le hizo a Edward Jenner desarrollar esta primera vacuna, que además después desde América llegó incluso hasta, desde A Coruña, perdón, llegó incluso hasta América a través de la expedición de Balmis. Y entonces tenemos que esto consiguió proteger a muchas personas, porque todas ellas se acabaron vacunando y por lo tanto salvar miles de vidas. Ya más adelante, en el siglo XIX, podemos ver cómo Luis Pasteur desarrolló la vacuna de la rabia, una enfermedad conocida, Jean Ferran la vacuna del cólera o incluso Alexander Yersin la vacuna de la peste. Bueno, aquí os vengo a contar una historia muy famosa donde os quiero transmitir lo importante que es la inmunidad de grupo. No solamente protegerte a ti, sino que te vacunas también para proteger a la sociedad. Esta historia está protagonizada por Mary Mallon y la enfermedad que abarca es la fiebre tifoidea. Mary Mallon era una cocinera que en 1906 trabajaba en Nueva York y trabajaba como cocinera en múltiples casas. Y entonces ella era una portadora sintomática de esta enfermedad. Y cuando iba a las diferentes casas, contagiaba esa enfermedad a las diferentes personas. Y esto hizo que apareciesen brotes de fiebre tifoidea. Hasta que se dio con ella, se produjeron hasta 51 contagios y la muerte de al menos dos personas. Ya como vemos en el siglo XX, han sido muchas las vacunas que se han desarrollado frente a múltiples enfermedades, incluso se han desarrollado nuevas técnicas como la sueroterapia para difteria, la vacuna frente a la fiebre amarilla, frente a la tosferina, etcétera. Y ya además, en la época en la que estamos ahora, en el siglo XXI, todos conocemos la pandemia del COVID y cómo el desarrollo de esa vacuna de forma rápida ha conseguido frenar todas las muertes que estaba habiendo y acabar con esta pandemia. Bueno, y ahora si nos ponemos un poco más técnicos, os vengo a hablar de cómo podemos clasificar las vacunas. En función de la microbiología, es decir, en función de su origen, podríamos hablar de vacunas víricas contra virus, vacunas bacterianas frente a bacterias y parasitarias frente a parásitos. Después también podemos hablar de la composición, es decir, frente a cuántas enfermedades va a ser capaz de protegernos. Y podemos hablar de monovalentes, polivalentes y combinadas. El uso sanitario hace referencia a si está incluido en el calendario vacunal sistémica o no, no sistémica. En cuanto a la presentación, hablamos del número de dosis necesarias para adquirir esa inmunidad: monodosis, multidosis y multimonodosis. Y finalmente, la clasificación en función de su tecnología nos permite hablar de vacunas completas y vacunas de componentes. En las vacunas completas, en las vacunas de tipo vivo, lo que hacemos es introducir el microorganismo, la bacteria, el virus debilitado para que desencadene esa defensa. Mientras que las vacunas muertas son aquellas donde tenemos que lo que hacemos es introducir el microorganismo inactivado. Y en las vacunas de componentes se introduce un determinado componente, como puede ser material genético o proteínas, para desencadenar esa defensa y poner en marcha nuestro sistema inmune para protegernos frente a exposiciones posteriores.